Muy bien, estimados jurados, muy buenos días. Bienvenidos al desarrollo de nuestra presentación con respecto al tema de investigación, el uso de la plataforma Blackboard y la motivación académica de los estudiantes de diseño gráfico en una institución superior tecnológica privada en Lima en el año 2023-1. Los integrantes que están conformados en este equipo es Victoria Villarrubia, Linda Cobos y el que les habla, Pablo Brañez. Tomando en cuenta aquí el planteamiento del problema, tomemos en cuenta que desde el inicio del 2020 hasta la actualidad del 2023 se ha encaminado por una incitación del COVID-19 a que muchas casas de estudio, como colegios, institutos y universidades, hayan tenido que aplicar en la enseñanza el manejo de las TICs y el desarrollo de aprendizaje de modo virtual. Tal como nos dice en esta cita con las Naciones Unidas, ha habido prácticamente 165 países y prácticamente se ha equilibrado a 1.500 millones de estudiantes, la cual muchos de ellos no han apostado por renunciar o perder el año académico. Siguiente, por favor. En esta etapa directamente con la problemática que se ha encaminado, tomando en cuenta acá la cita que encamina Mutaka durante el año 2020, ellos encaminan que ha habido una supervisión de aprendizaje autónoma, pero el problema que se ha encaminado acá es que ha habido una incidencia con respecto al encaminamiento de un reto tanto para los docentes y para los estudiantes, puesto que recordemos que a inicios del año del 2020, donde se explora mucho más el tema del aprendizaje de forma virtual, muchos de nosotros lo llamamos de forma síncrona o asíncrona, no ha sido bastante beneficioso para algunas casas de estudio, la cual muchos de ellos no han contado con ciertos materiales y ciertos recursos. Igualmente, tomando acá en la cita de Morales durante el periodo del 2020, nos habla con respecto a la plataforma Blackboard, lo cual ha sido el uso necesario para cada casa de estudio, ¿ok? Y en esta casa de estudio del instituto acá en la ciudad de Lima ha sido la excepción en tomarla, la cual ha habido una lluvia de autocríticas y recordemos que dentro del periodo del inicio del 2020 ha habido un conjunto de temas de denuncias ante la Minería y la SUNEDO por parte de los estudiantes por las malas prácticas que se han implementado. Por otro lado, a nivel nacional tomamos en cuenta la cita de Aliaga y Dávila durante el periodo del 2021, que ha habido el desarrollo de un compromiso académico, ¿ok? Mediante el uso de las plataformas, las cuales muchos docentes han tomado en cuenta en querer regresar de forma presencial a las clases y no han estado en la capacidad. Aquí tomando en cuenta también la cita de España y Villalón y Luni García durante el periodo del 2019, nos habla que mantener un proceso de la experiencia en la plataforma Blackboard ante el desarrollo del aprendizaje virtual se tiene que encaminar en el desarrollo de las necesidades según cada tema de la carrera desarrollada, ¿no? Según por el laboratorio, ¿ok? O ciertos recursos que tengan que encaminar los estudiantes. Por ejemplo, si nosotros, en este caso que estamos investigando la carrera de diseño gráfico, los estudiantes necesitan hacer el uso de los laboratorios, como las computadoras y ciertos recursos con respecto a la carrera. Lo que pasó durante el año 2020, inicios del 2020 durante la pandemia, muchos de ellos no tuvieron esa accesibilidad. Como se matricularon en la carrera, pero no tuvieron el recurso de repente con respecto a una computadora, y así se han generalizado las consecuencias en otras carreras con respecto a las otras casas de estudio. Siguiente, por favor. Por ello, nosotros hemos tomado en cuenta a generar nuestra pregunta general de cómo contribuye el uso de la plataforma Blackboard a la motivación académica en los estudiantes de diseño gráfico en una institución superior tecnológica privada en Lima en el año 2023-1, puesto que nosotros reflejamos esto a nuestro objetivo general, ¿no? De describir cómo contribuye el uso de la plataforma Blackboard, perdón, el uso de la plataforma Blackboard en la motivación académica de los estudiantes de diseño gráfico de una institución superior tecnológica privada en Lima en el año 2023-1. Encaminando esta parte y desplayando nuestras preguntas específicas y de forma objetivo general, mantenemos estos detalles de cómo el estudiante directamente compone el componente de valor, el componente de expectativa y el componente afectivo. Siguiente diapositiva, por favor. Esta etapa que ustedes van a poder encontrar en nuestra matriz, nosotros hemos caracterizado por nuestras dos variables con respecto al uso de la plataforma Blackboard y también el uso de la motivación académica. En esta parte hemos usado la teoría de Venkatesh por el contexto que mantiene una teoría unificada de aceptación al uso de las tecnologías,
Y en esta parte con respecto a la motivación académica, la teoría de Pinterest y de Groot, la cual encamina en este desarrollo de la motivación y la construcción de creencias, ¿no? En ciertos conceptos de estos tres componentes que hemos encaminado. El componente de valor, el componente de expectativa y el componente afectivo. Paso con mi siguiente compañera. Bien, referente a la variable del uso de la plataforma Blackboard. ¿Qué es Blackboard? Siguiente diapositiva, por favor. Blackboard es un entorno virtual de aprendizaje que permite tener actividades y recursos desarrollados de forma síncrona y asíncrona. Blackboard nos permite gestionar los contenidos, es un espacio también de interacción entre el estudiante y el docente, y también permite la evaluación o valoración de los progresos de los estudiantes. Siguiente, por favor. Referente a la historia y origen del Blackboard. Blackboard fue creado en 1997 por Michael Chase, Daniel Kane, Matthew Kipinski, Steven Gilfus. En el año 1998 se asocia con Course Info, llegando a constituir Blackboard Inc., que funcionaría para gestionar el sistema, ¿no?, educativo de la Universidad de Cornell. En el año 2005, Blackboard licencia sistemas y aplicaciones en más de 2.200 empresas y en más de 60 instituciones educativas. Desde el año 2015 hasta la actualidad, Blackboard ha sacado múltiples actualizaciones y versiones con el fin de mejorar su interfaz para que ésta sea más intuitiva y también mejorar la experiencia de usuario. El siguiente, por favor. ¿Bajo qué teorías nos estamos sustentando? Una de ellas es la de Siemens, del conectivismo. Siemens postula de que tanto el constructivismo, el conductismo y el cognitivismo no resultan ser lo suficientemente necesarios o tal vez lo suficientemente completos para el desarrollo de los aprendizajes en una era que es digital, una era con tecnología. Es por eso que Siemens menciona que actualmente los estudiantes aprenden y también producen conocimientos empleando la tecnología. Gross, por otra parte, él habla acerca de la educación híbrida y él propone una clasificación de herramientas virtuales en 8 clases. Beramendi, por su parte, hablaría acerca de la plataforma Blackboard y la clasificaría en 4 dimensiones, que es la comunicativa, la colaborativa, la informativa y también la evaluativa. El siguiente, por favor. Tomando en cuenta estas teorías, nosotros hemos propuesto como componentes del Blackboard 3 componentes. El primer componente es el componente informativo, que se refiere a los contenidos, implica la bibliografía, PDFs, documentos en Word, videos, enlaces. El colaborativo implica recursos como el foro, las videoconferencias y también las actividades colaborativas, y el evaluativo implica la valoración de los aprendizajes, que involucra las rúbricas, el sistema calificador, los cuestionarios, y de forma transversal la retroalimentación del docente. Bien, el siguiente, por favor. Daré paso a mi compañera que hablará de la siguiente variable. Muchas gracias. Efectivamente, para mencionarles sobre la segunda variable de nuestro trabajo de investigación, la motivación académica. Perdón. Bien, cuando hablamos de motivación académica y de acuerdo a los teóricos Pinterest y de Groot, estamos hablando de un proceso permanente durante el aprendizaje y que está vinculado a la manera como el estudiante inicia, persiste y se involucra en su proceso de aprendizaje. Este es además un constructo multifacético, tal y como lo menciona Pinterest, en el que hay diversos factores como los cognitivos, los volitivos, los conductuales y también los afectivos. Cabe resaltar que si queremos decir de manera concreta, la motivación académica es esa actitud favorable que hay en el estudiante para poderse involucrar en su proceso de aprendizaje. Siguiendo la línea de investigación de Pinterest y de Groot, nosotros hemos trabajado esta variable de motivación académica a partir de esos 3 componentes. El componente de valor, el componente de expectativa y el componente afectivo. El primer componente, el componente de valor, es el que está vinculado al tema del interés, a la importancia y a la utilidad que le da al estudiante a la tarea académica que realiza. Este interés puede ser consciente o a veces también automático. Por el lado del componente de expectativa, estamos refiriéndonos a esas percepciones que tiene el estudiante respecto a su propia capacidad para desarrollar la actividad académica.
este comportamiento está fuertemente vinculado al autoconcepto que tiene el estudiante sobre sí mismo en el momento en que realiza su actividad académica. Y por otro lado, el componente afectivo está referido a esas respuestas emocionales hacia las tareas o hacia el propio estudiante y que están basadas también en percepciones que van a tener una repercusión tanto en su motivación académica como en las conductas vinculadas a su aprendizaje. Para decirlo de manera, digamos, más concreta y operativa, perdón, estos tres componentes podríamos trabajarlos, esbozarlos a través de la actividad académica para decir, por ejemplo, cuando nos referimos al componente de valor que está vinculado a la actividad, podríamos decir si esa actividad está despertando el interés o llamando la atención del estudiante, si le resulta útil para sus objetivos o si beneficia a su desempeño y a las metas que él pretende conseguir. El componente de expectativa, que está vinculado al tema del autoconcepto, está referido en la actividad académica a cómo se siente el estudiante, así esa actividad promueve su posición entre sus pares y así se siente o no competente para desarrollar esa actividad. Y en el lado más emocional del componente afectivo, estamos mirando hacia las emociones que surgen en esa actividad académica y si esas emociones inhiben o favorecen el aprendizaje. En lo que se refiere a las teorías que se han trabajado sobre el tema de motivación académica, si bien podemos encontrar ya referencias en los filósofos griegos como Aristóteles, Sócrates o Platón, que hablaban ya de la motivación vinculada a la racionalidad y donde las emociones estaban supeditadas a esta racionalidad, ya en los tiempos más modernos y las teorías más desarrolladas y consolidadas tienen que ver con estas tres que pueden ver en pantalla. La primera, la teoría de Maslow, que es muy conocida, en el cual los comportamientos y las motivaciones están vinculadas a esta pirámide de necesidades en las cuales se va trabajando desde las necesidades fisiológicas básicas, que son el motor del comportamiento de las personas y que tienden a satisfacer esa necesidad de autorrealización que está en la cima de estas necesidades. Por el otro lado, la teoría de la autodeterminación desarrolladas por Ryan y Deci es más bien una teoría que se ha desarrollado mirando más el tema del contexto. Hay varias teorías que están vinculadas a esta teoría de la autodeterminación, que tienen que ver con la teoría de la evaluación cognitiva, del ámbito de decisión de la propia persona y que coincide con un componente intrínseco, como también se trabaja en otras teorías, y más bien una motivación más controlada que tiene que ver con aquella que está impuesta, ¿no?, por el deber o por el entorno y que estaría vinculada a un componente de motivación extrínseca. Y luego tenemos la teoría de la autorregulación, que es esta que nosotros, sobre la que estamos apoyando el trabajo de investigación, que ha desarrollado Pietris, asociado con varios otros teóricos, pero que en el caso nuestro estamos trabajando con el trabajo realizado por este investigador junto con de Groot, y que tiene su vinculación en el aprendizaje autorregulado junto con la motivación. Bien, doy pase ahora al tema de los análisis de los resultados. Siguiente, por favor. Ya, listo. Referente a cómo el componente informativo ha contribuido al componente de valor, es decir, a esa sensación de que la información ha sido útil y que me motiva a aprender, los alumnos expresan que los contenidos les ha generado interés, curiosidad, y eso los ha motivado a compartir la información con sus compañeros, sintiendo que ellos han alcanzado sus metas de aprendizaje. Asimismo, ellos valoran dentro de los contenidos las experiencias del docente, cuando el docente comparte sus aciertos y sus desaciertos de forma constructiva. Eso les ayuda a ponerse nuevas metas referentes a su inserción laboral o a su ejercicio profesional. Siguiente, por favor. En cuanto al componente colaborativo, cómo contribuyó a este componente de valor, los alumnos mencionan que las videoconferencias les permiten absorber sus
dudas, porque el docente está allí justamente para orientarlos. Igualmente, cuando el docente comparte la pantalla, ellos reciben una mejor guía sobre cómo deben desarrollar sus aprendizajes. Respecto a los foros, han sido un espacio donde los alumnos han podido compartir sus Recording in pero muchos de progress. ellos dicen que debido a que el profesor no hace el seguimiento, ¿para qué voy a participar en el foro, no? Si el profesor no me va a ayudar en mis tareas. Siguiente, por favor. Referente al componente evaluativo, ellos mencionan que los cuestionarios les han resultado muy útiles. Con ellos han podido afianzar sus aprendizajes. En cuanto al sistema calificador, cuando las notas han sido buenas, los alumnos han sentido de que han logrado sus metas de aprendizaje o sus objetivos, y cuando no, han tomado medidas para seguir alcanzando justamente ese propósito. Por favor, siguiente. Referente al componente de expectativa, nos referimos al autoconcepto, es decir, si me siento un buen o un mal alumno. Los alumnos mencionan que los contenidos de la plataforma Blackboard los hacen sentir buenos alumnos, se sienten seguros porque ellos revisan la información con antelación. Asimismo, ellos han podido desarrollar habilidades digitales, siendo más autoeficaces, y el uso del calendario también les permite organizarse mejor, y por ende sienten que son buenos estudiantes. Siguiente. Referente al componente colaborativo, ellos mencionan que la pizarra digital y el participar constantemente en el chat los hace percibir como buenos estudiantes, por lo mismo de que están activos en las sesiones de aprendizaje. Respecto a las videoconferencias, tenemos dos opiniones. Algunos dicen que su participación ha sido promedio, debido a que en algunas aulas son demasiado numerosas, hablamos de aulas de 60 alumnos, y por ende no todos pueden participar de la misma forma, ¿no? Por eso ellos hablan de que su participación es promedia. En otros, su participación es destacada y eso los hace sentir también como buenos estudiantes. Siguiente, por favor. Ahora, refiriéndonos al componente evaluativo, la opción calificaciones, vamos a decir que tiene una vinculación mucho más directa con este componente de expectativa, ¿no? Porque el alumno ve su nota y refuerza su autoconcepto como estudiante, ¿no? Si la nota es buena, el alumno se siente un buen estudiante. Si no, los alumnos se ponen objetivos para mejorar en cuanto a su desempeño académico. Esto nos demuestra lo siguiente, ¿no? El grado de autoestima que tienen los alumnos y también la autoconfianza que tienen en sus habilidades. Siguiente, por favor. Ahora, refiriéndonos al componente afectivo, el componente afectivo son los sentimientos y emociones que me pueden impulsar o inhibir a mi motivación. Los alumnos mencionan que el componente informativo ha generado en ellos sentimientos de felicidad, de curiosidad y de interés. Siguiente. En cuanto al componente colaborativo, las actividades grupales son muy valoradas en los estudiantes. Ellos mencionan que han podido desarrollar confianza, respeto por la opinión del otro, escucha activa, empatía, solidaridad. En el caso de los foros también se habla de la solidaridad, porque a veces ellos hacían preguntas y entre ellos mismos se ayudaban. Y también diversión, porque cada alumno tiene su estilo de contestar, ¿no? Algunos son más formales y otros son un poco más ocurrentes, siendo un tanto más jocosos y haciendo de que este espacio sea un tanto ameno. Siguiente, por favor. Referente al componente evaluativo, nos alegra encontrar que los sentimientos que ha generado la opción de calificaciones y los cuestionarios ha sido bastante optimista en los alumnos, ¿no? Aún no hayan obtenido en todos los casos calificaciones buenas, vemos que los alumnos han desarrollado estrategias de autorregulación emocional, ¿no? Por ejemplo, algunos se desconectaban un rato de la computadora, bebían agua, caminaban, etcétera, y veían esos óbices como oportunidades de mejora. Siguiente, por favor. Daré pase a mi compañera. Gracias. Respecto a la propuesta de solución, en vista a los resultados que acabamos de comentar, hemos visto cómo el componente colaborativo presenta mayores oportunidades de mejora en su uso para poder potenciar las bondades que tiene
la plataforma Blackboard respecto a la motivación académica. Mencionaba, por ejemplo, en el caso del foro, cómo viene siendo subutilizado por el docente por la baja retroalimentación o la escasa retroalimentación que se tiene, y por lo tanto se está desaprovechando un recurso del Blackboard que podría ser mejor empleado. En ese sentido, el planteamiento nuestro, la propuesta de solución, está encaminada a que los docentes conozcan las herramientas tecnológicas, pero no solamente ellos, sino que además crucen esto con algunas estrategias didácticas que les permitan hacer un uso adecuado de estas herramientas para poder motivar el aprendizaje de sus estudiantes a través de esta plataforma. Y de allí que la propuesta es un taller que nos permita trabajar estos temas. Las actividades vinculadas al desarrollo de este taller son estas 6 que vemos aquí. El primero es designar un equipo dentro de la coordinación pedagógica de la institución que pueda hacer el diseño y la programación de las sesiones del taller, identificar, obviamente, cuál sería el público objetivo, en este caso los docentes de la carrera de diseño gráfico que utilizan la plataforma Blackboard, hacer todo el proceso de invitación y seguimiento para asegurar la participación de estos docentes, el desarrollo propio del taller o los talleres, según sea el número de participantes que puedan estar vinculados. Y lo más importante es que luego del desarrollo de estos talleres deberíamos hacer una constatación a través de unas encuestas aplicadas a los alumnos para ver cuál ha sido el impacto que ha tenido el desarrollo del taller en el desempeño de los docentes. Peso mayor estamos poniendo también a los procesos de retroalimentación y monitoreo al docente que ha participado de los talleres para ver de qué manera su competencia pedagógica en las sesiones de aprendizaje virtual y específicamente en el uso de las herramientas del Blackboard ha ido mejorando. Hemos también propuesto un presupuesto tentativo, considerando también que los costos se puedan redundar en el beneficio, ¿no? Considerando también los propios recursos que ya tiene la coordinación pedagógica y haciendo, como vemos ahí, una mayor inversión en los temas de retroalimentación y monitoreo, es decir, en el seguimiento a los docentes post-taller. Bien, y los beneficios que esperamos encontrar es que capacitando a los docentes para poder diversificar las propuestas didácticas empleando las herramientas del Blackboard, vamos a lograr alumnos más motivados en afianzar sus aprendizajes, lo que obviamente va a garantizar una mejor formación profesional a nivel de la calidad de esta formación, ¿no? Y la institución va a tener también una compensación de su inversión al tener un mejor posicionamiento entre los alumnos y a ganar mayor prestigio, pues va a tener docentes con mayores competencias en el uso de las herramientas Blackboard que incidan en la motivación académica. Bien, pasamos ahora el turno de las conclusiones. Muy bien. En esta etapa nosotros ya hemos concluido directamente con el desarrollo de los problemas, de las preguntas que hemos encaminado de forma general y específicas, y tomamos en cuenta en nuestro componente informativo que el alumno mantiene mayor afecto en la motivación vinculada con la motivación a valor. Esto despierta el desarrollo del interés del estudiante, ¿ok?, en el manejo de ciertos recursos o cierta información que le pueda proponer el docente dentro de la sesión de clase de forma virtual. En esta segunda etapa, también con respecto a los recursos y actividades que son planteadas por la plataforma Blackboard, esto llega a favorecer la parte colaborativa y evaluativa en el estudiante, la cual puede dar seguimiento en su desarrollo de motivación en seguir aprendiendo y de forma autónoma. Claro, siempre manteniendo con la supervisión del docente. En esta tercera parte, o en esta tercera conclusión, tomamos mucho en cuenta el desarrollo del componente del valor, lo cual esto concluye con ciertas curiosidades de los recursos que los estudiantes estiman haber antes de clases. Por ello, las diapositivas, las PPT, los videos van a ser muy enriquecidos para ellos, tanto para el desarrollo del problema ante sus sesiones de clase. Y en esta cuarta conclusión, tomamos en cuenta que la motivación académica ante la plataforma Blackboard les hace de mayor conveniencia y suma a los trabajos colaborativos que pueda determinar el estudiante, puesto que muchos de ellos, tengamos en cuenta, comunicaron que no tienen muchas referencias de lo que comunica el docente dentro del desarrollo de la sesión virtual, puesto que muchos de estos docentes concluyen a no tener la experiencia del manejo, ¿no? Por eso se está tomando en cuenta el taller de las habilidades pedagógicas para estos docentes. Y quinto, y por último, ante este componente afectivo mediante que se encamina en la motivación académica, mantenemos el desarrollo que ellos mantengan la curiosidad, la felicidad,
la empatía, la confianza y esa jerarquía entre el docente y el estudiante que sea de forma horizontal, ¿no? Siguiente, por favor. Tomando en cuenta ya en esta última etapa de las recomendaciones, tomamos en cuenta la parte del dominio del tema que debe encaminar el docente antes de prestar sus clases, estas oportunidades de ventajas virtuales que se deben aprovechar al máximo. Tomamos en cuenta también la supervisión de recursos académicos, la cual muchas casas de estudios no actualizan sus herramientas académicas. Mantener docentes nativos que tengan experiencia con el manejo, porque tanto al inicio, en el proceso y final de una sesión se encamina en mantener preguntas de apoyo o preguntas rompehielo y finalización con ciertas retroalimentaciones con tiempo, ¿no? En esta tercera recomendación mantenemos o sea, sugerimos que se encamine la limitación de matriculados porque sabemos que las casas de estudios pueden empezar la primera semana de clase, pero también se toma en cuenta en otros procesos que siguen manteniendo ciertos alumnos matriculados en la primera o la segunda semana o hasta la tercera, y muchos de ellos tienen que llevar estos cursos de forma asíncrono o síncrono, ¿no? Entonces, prácticamente de esa manera el alumno ya de forma autónoma tiene que tener esa experiencia para poder llevar y ponerse al día en las clases, para poder mantener la motivación académica y el uso de la plataforma Blackboard. ¿Okay? Y finalmente en esta parte es importante encaminar las rúbricas de evaluación, porque el docente no se va a predeterminar un tiempo en explicarles a cada uno, simplemente que el docente tiene que explicarles el manejo de cómo se usa la rúbrica ante el uso de la plataforma Blackboard, y de ello ellos encaminen el desarrollo de sus cuestionarios o foros, las cuales han determinado de forma grupal cómo se va a conllevar el desarrollo evaluativo de cada curso. Muy bien, aquí damos culminadas directamente nuestra presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Le cedo la palabra al profesor Alexander López para sus preguntas. Ok, gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la presentación. Quería consultarles qué estrategias de enseñanza serían las que ustedes recomendarían utilizando un LMS, como en este caso sería el Blackboard, para favorecer la motivación en los estudiantes, para el caso específico, por ejemplo, de diseño gráfico. Pido la palabra. En este caso tomaríamos en cuenta el tema colaborativo, tomando en cuenta en el desarrollo de las plataformas y tomando en evidencias lo que se ha comunicado. La gran mayoría de estudiantes de esta casa de estudio no tiene mucho la complejidad de entender el tema del Blackboard. El contexto es cómo en realidad el docente las llega a emplear, porque tanto ustedes como yo y todos los que aquí estamos presentes, desde el 2020 que se tomaban en cuenta según con la supervisión que daba SUNEDU, que sean de entre 25 a 30 estudiantes, hoy en día es muy distinto porque otras casas de estudios encaminan de tener desde 50 hasta 150 alumnos, y eso va a depender mucho del curso, porque puede ser un curso transversal que son para todas las carreras, pero también puede ser para un curso específico. Es por ello que se encamina a tomar en cuenta el desarrollo colaborativo o el componente colaborativo, perdón, para poder encaminar y sintetizar el desarrollo del proceso del aprendizaje del estudiante. Ok, de acuerdo. Bueno, ahí solamente como sugerencia, de repente también podría considerarse algún tipo de actividad de gamificación, ¿no? Porque la gamificación justamente tiene como ventaja el desarrollo o digamos como bondad, el promover la motivación en los estudiantes por la recompensa que reciben al superar retos. Eso sería por mi parte. Gracias. Okay. Muchas gracias. Le cedo la palabra al profesor Gaby Poma. Muchas gracias. Sí, me gustaría un poco preguntarles, sobre todo en el contexto que estamos teniendo ahora de retorno a la presencialidad, ¿cuál creen ustedes que podría ser la pertinencia de poder continuar con un LMS para el proceso de aprendizaje a los estudiantes? ¿Cuál podría ser la potencialidad de mantener un sistema como este cuando ya se está retomando la presencialidad? Si me permiten. Sí, buenos días, ¿qué tal? Bueno, de la experiencia creo que tenemos nosotros mismos como estudiantes en esta maestría,
Yo creo, y en el contexto nuevo, efectivamente, donde la presencialidad está retornando con fuerza, porque además los estudiantes sentimos fuertemente esa necesidad del aula como un espacio de interacción que por sí mismo también es una motivación al desempeño académico. Sin embargo, creo que hay pertinencia en mantener el uso de estos tipos de herramientas en el sentido principalmente del refuerzo académico, ¿no? Yo creo que habría una ventaja adicional de contar con este elemento que acompañe el proceso de la presencialidad, utilizar los recursos, porque hay muchos de los recursos de estas herramientas digitales, además entendiendo que estamos en un mundo totalmente digitalizado, donde también va a ayudar al desarrollo de estas habilidades tecnológicas tan necesarias en el mercado laboral actualmente. Entonces no nos podemos desvincular totalmente de estas herramientas porque ellas son necesarias para nuestro desempeño profesional posterior. Entonces ahí lo que se requiere obviamente es hacer un rediseño, ¿no? de la utilidad que se le va a dar en el proceso del aprendizaje, que debe estar obviamente encaminado o trabajado desde la casa de estudio para ver de qué manera estas herramientas digitales asumen un nuevo rol más en miras, pienso yo, a la consolidación de la formación del futuro profesional. Correcto. Sería sumamente importante que se pueda considerar, porque es un instituto, entiendo, tecnológico, entonces, y está ocurriendo ya en varios centros tecnológicos en el país que están migrando ya del modelo que se tenía exclusivamente presencial a modelos híbridos e inclusive a modelos virtuales. Entonces, esta podría ser también una potencialidad que podrían ustedes incluir en las ventajas al momento de plantear un poco el hecho de mantener un LMS dentro de un sistema de aprendizaje. Muchísimas gracias, Ana Cecilia. Muchas gracias. Sí, bueno, muy interesante, me ha parecido muy interesante la información que recogen en su estudio. Quizás el único, y además me ha parecido interesante cómo les pedí que corrijan, porque no quedaba tan claro el por qué habían elegido las teorías dentro de sus variables y lo han levantado muy bien. Quizás el único punto que creo yo que habría que hacer una modificación es en su propuesta de solución, ¿no? Es decir, ustedes hacen una investigación en función a una problemática y todo anda muy bien, pero luego en la propuesta de solución se amplían, ¿no? Entonces, primero que nada, sí lo mencionaron en la sustentación, pero no está tan claramente plasmado en el documento. Tiene un parrafito general respecto de a qué hallazgos estamos yendo. Y ustedes a la hora de presentar los resultados tienen un montón de información ahí muy interesante de por qué necesitan capacitar a los profesores en varios aspectos, no solamente en el uso de todas las bondades que tiene el Blackboard específicamente, sino también en elementos que ya incluso sobrepasan la parte tecnológica del Blackboard, que tiene que ver con la retroalimentación, ¿no? Que creo que además siempre ha sido un problema más allá de la virtualidad, ¿no? Pero luego hace un salto enorme respecto de la capacitación de los alumnos. Y ahí es donde explota su presupuesto, donde hacen un costo de 109.000 soles, que me parece una barbaridad, porque además esto no lo han recogido de sus hallazgos, ¿no? Los hallazgos va al profesor porque ese era su objetivo y cómo aplica a la motivación, porque no se olviden que los beneficios, y ustedes también mencionan un montón de beneficios, pero los beneficios tienen que estar en función a los hallazgos. No pueden hablar de beneficios que va a afectar la imagen si ustedes no han hecho estudios de imagen, ¿no? Ustedes han hecho estudios sobre motivación y sobre el uso de la plataforma. Entonces, los beneficios tienen que estar en función a eso. Y ojo, en función a eso y cómo está vinculado con los objetivos
que ahí un poco está atado a lo que menciona el profesor Yaguipoma, ¿no? Siendo una institución superior tecnológica, de qué manera los objetivos, y acá no tienen que ver el plan estratégico, con que vean la página web de la universidad pueden sacar ahí cierta claridad de qué es lo que apuntan como institución, y más bien ser más concretos en su propuesta. Me parece que han volado, ¿no? Y se han emocionado y han volado, y entonces están perdiendo un poco la perspectiva porque ese costo no solamente es muy alto, no es sostenible en el tiempo, y, y toda empresa, toda institución educativa o no, gasta en función a sus objetivos estratégicos, ¿no? Entonces, ahí acotar un poco, porque, y más bien, sí, en las recomendaciones, decir, se recomienda hacer un estudio este, post esta solución, pero además establecer, ustedes mencionaron que se tiene que medir, pero que la medición no sea pues hacer otra investigación. ¿Qué indicadores les podrían dar a ustedes, ¿no? Que en efecto esta propuesta está teniendo éxito, ¿no? A quiénes van a capacitar, cuántos, y por favor, todo tiene costo. No porque ustedes dicen, no, ya están capacitando, pero el que capaciten en algo que ustedes proponen que sea nuevo, implicaría dejar de capacitar en otras cosas que ya la institución prioriza por sus objetivos, ¿no? Entonces, ver cómo comunica con eso, ¿no? Pero sí, en función a eso, sí, quería hacerles una pregunta porque no me quedó tan claro, y es si ya, ahora te doy la palabra, Linda, pero si ya la institución usaba Blackboard antes y qué tanto se usaba, ¿no? Porque hay muchas instituciones que ya lo tenían y lo usaban más como un repositorio que como otra cosa, ¿no? No sé en este caso cómo ha sido. Pido la Dime. palabra, doctora Ana Cecilia. No, Sí. no, Linda Ah, va, ya, ok, ok. y ella Perdón. Ah, pidió la ya. palabra. Gracias. Quería hacer la observación referente a lo que era el presupuesto. Se ha modificado y el presupuesto sale 2086 soles Pero al eso no está en referente. en el documento, sale otra cosa. Mm, El último ya. documento que yo tengo sale muchísimo más. Ok, El- ok. Bueno, en la ¿Ya? modificación estaba eso. No sé si realmente habrá habido por ahí algún problema, ¿no? Referente al uso de la plataforma, se había utilizado ya hace 4 años antes, pero sí, obviamente no había una educación híbrida, ¿no? Sino más que todo era por una especie de uso, vamos a decir, un tanto complementario, ¿no? De lo que ya se estaba trabajando en la presencialidad, porque obviamente la presencialidad ha sido más fuerte y a raíz del COVID es ahí donde nos vemos obligados a emplear justamente estos tipos de recursos virtuales, ¿no? Claro, pero la pregunta iba porque eh, tiene algo que ver con el comentario del profesor Yaguipoma, ¿no? De hecho, las plataformas existen allí no para ser utilizadas de manera exclusiva, ¿no? De hecho, eh, yo utilizaba antes de la pandemia. Claro, ha habido una, una ampliación y entiendo que era de manera complementaria. No lo usaba completamente, pero por ejemplo, lo usaba para que se entreguen tareas, se comparte información, videos que pudieran complementar y que no tenga esa base como que exclusiva del aula, ¿no? Obviamente la pandemia ha hecho que se amplíe muchísimo más ese uso, y incluso que comiencen algunos profesores que no la usaban, ¿no? A utilizarla, ¿no? Por eso iba un poco el comentario, ¿no? Dime, Pablo. Sí, doctora, justo lo que usted dice, ¿no? Prácticamente esto se termina en una palabra clave que se le llama cultura. Hace nosotros 5 años, tanto como nosotros los docentes como los alumnos, no teníamos esa cultura de aprender de forma virtual, puesto que la pandemia ha acelerado ese proceso. Y lo que hace esta casa de estudio, ¿no? Es que ya se determine, que se evalúe y que se lleven los cursos en la actualidad
con respecto a ciertos cursos de la carrera de forma genérica y otras de forma presencial. Como se dio a mencionar directamente con mi equipo, eh, el desarrollo de la pandemia ha sido clave para evolucionar drásticamente en el aprendizaje autónomo, pero aquí ya el compromiso de motivación es si en realidad los alumnos están supervisados a aprender de forma autónoma, porque todos no están en esa capacidad ni en esa cultura, ¿no? Y justo tomo en cuenta con lo que usted mencionaba. Por otro lado, con respecto al presupuesto que usted decía, que sí tiene toda la razón, que son más de 100.000 soles, nosotros hemos corregido ese documento. No sé si se lo habrá hecho llegar, porque el documento de repente que lo está viendo no lo es. Ah, bueno, a mí me han hecho llegar el No que sé. tiene todavía Ujú, el gasto anual. sí, me imagino. Me imagino, no sé si los doctores ahí, José, Rodolfo, tendrán, ¿no? Que es otro, que es muy distinto al que tiene la doctora Ana. Sí, justo nosotros hicimos el levantamiento de esa observación y en virtud de eso hicimos un rediseño de esa propuesta de solución. Ujú. Buenísimo. Por eso los Pero, costos son distintos. Ujú. pero siguen haciendo la capacitación para los alumnos, porque esa es la parte que me parece, las instituciones nunca van a cargar a capacitar a los alumnos, porque, a ver, el alumno va a ser capacitado dentro del curso a la utilización y ahí es donde el docente aprende más bien a guiar a sus alumnos al uso de la plataforma, ¿no? Ujú. No, la propuesta, si me permite, la propuesta justamente rediseñada apunta a que la capacitación está orientada exclusivamente a los docentes, porque como usted bien apunta, el tema del desarrollo de capacidades, del uso de la herramienta, de las herramientas para los estudiantes se da en el contexto de la propia aula, ¿no? Por eso que el taller, esa parte se ha rediseñado considerando la observación que nos hicieron alcanzar y nosotros hemos devuelto el documento con el levantamiento de esa observación. Entonces ahí que creo debo haber tenido un error en el documento. Muchas gracias. Sí, Este, y ya un, lo dejamos, ya no tenemos más tiempo. Les agradecemos muchísimo por sus respuestas. Los van a pasar a una sala de espera mientras nosotros hacemos la deliberación. Ok, doctora, gracias. Muchas gracias. Permiso.
Recording in progress. Listo, profesora, ya están los alumnos en la Gracias. sala. Voy a esperar que enciendan sus cámaras. Ok. En Lima, siendo las 11 horas del día 8 de septiembre de 2023, se reúne el jurado conformado por Ana Cecilia McLean Martins, José Yauyipoma Romaní y Rodolfo López Barrios, para evaluar la sustentación del trabajo de investigación titulado Uso de la plataforma Blackboard y motivación académica de los estudiantes de diseño gráfico de una institución superior tecnológica privada de Lima en el año 2023-1, desarrollado por Pablo César Brañez Álvarez, Linda Ninosca Cobos Álvarez y Victoria Isabel Villarrubia La Plata. Asesora Irma Yupanqui Valverde, para optar por el grado académico de Maestro en Docencia Universitaria y Gestión Educativa. Habiéndose expuesto todos los puntos resaltantes del trabajo y absueltas las preguntas formuladas por los miembros del jurado, se otorga el siguiente resultado: aprobado. Por lo que, concluido este acto académico en la ciudad de Lima, los miembros del jurado firmamos la presente acta en señal de conformidad. Felicitaciones, señores. La verdad es que han habido algunas cosas que por ahí les han faltado, pero la verdad es que está muy bien, muy interesante su presentación. Y sí, le vamos a pedir que revisen bien, porque de los tres, dos tenemos una versión antigua y uno de nosotros tiene esta versión cambiada. Pero en todo caso, cuando reciban los comentarios, podrán hacer esta revisión. ¿Ok? Muchísimas gracias. Profesora, antes de terminar, por favor, le voy a solicitar que voy a tomar una foto. Sí, justo eso iba a decir. Las sonrisas amplias, Sí, voy a tomar una foto. granotas, colinos para la foto. A la cuenta de 3. Sí, 1, 2 y 3. Listo, ya está. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, buen día. Victoria, Linda, Pablo. Muchas Hasta gracias. pronto. Recording Gracias, stopped. chicos. Gracias, Rodolfo. Gracias, José. Gracias, señores.